Inicio la grabación y comparto la pantalla. Bueno, acá estamos. Esta es la última teoría, entonces tenemos que hablar sobre litiasis biliar, que es un tema que ya hemos tocado, pero lo vamos a volver a revisar muy rápidamente, muy someramente, y después meternos en las patologías del páncreas, ¿sí? Meterlos en patologías pancreáticas. A ver, ahí vamos. Bueno, entonces los objetivos de la noche de hoy es reconocer las características fisiopatológicas más importantes y entender la función, el normal funcionamiento biliopancreático para la función digestiva y absortiva. Rápidamente, estos conceptos ya lo vimos cuando vimos patología hepática. Rápidamente, ¿qué es ictericia? Dijimos que ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas y fluidos corporales, porque existe un exceso de bilirrubina, ¿sí? Clínicamente es detectable, y esto lo hemos incluso preguntado en nuestro control de lectura, si la bilirrubina supera el valor de 2 a 3 miligramos o 35 a 50 milimoles. Esta forma de medir no es habitual a nosotros. Nosotros utilizamos la medición en miligramos por decilitro. O sea, clínicamente nos vamos a dar cuenta de la pigmentación amarilla de la piel y mucosas cuando una persona tiene arriba de 3 generalmente, ¿sí? Y esto también lo hemos visto en las otras semanas y hemos entendido cuáles son los pasos para la formación de la bilirrubina, ¿no? Desde que entender que el glóbulo rojo, que es ese eritrocito que vive más o menos 120 días y que cumplido su vida media se dirige al vaso para hacer un proceso de muerte celular, digámoslo así, o de secuestro esplénico, se va a desprender de su principal proteína, que es la globina, y va a desprenderse de ese grupo pirrólico, ese grupo carbonado, que se llama grupo hemo. Y esta, que va a iniciar una serie de procesos oxidativos por enzimas que son hemooxidasas, transformándose de la biliverdina hasta la bilirrubina directa. La primera porción se llama indirecta o insoluble en agua, no puede viajar en la sangre por sí sola, es transportada en el plasma e ingresa al hígado y a través de una serie de pasos metabólicos que no vamos a entrar en detalle, pero que son muchos, más de 10 pasos metabólicos, esta bilirrubina va a ser metabolizada en, digamos, en una bilirrubina directa, ¿sí? A ver, ¿hay alguna situación que alguien levantó la mano? No sé si fue por error o quiere decir algo. Bueno, yo voy a continuar, ¿sí? Bien. Ustedes observan, esto lo vimos también en los prácticos pasados, cómo se pigmentan nuestras mucosas, dónde es accesible esa visualización en lo que es la conjuntiva de los ojos, en esa porción blanca de nuestros ojos que se llama conjuntiva, en la palma de las manos, en nuestras mucosas, una porción muy accesible y visible es la mucosa oral, hacer sacar la lengua a las personas, y la palma, decía, ¿no? Y el tronco en general. Y habíamos dicho que las ictericias se clasifican en 3 tipos. En todos aquellos eventos prehepáticos, pues vuelvo acá a este dibujo, todo lo que ocurre antes de su conjugación con el ácido glucurónico y que tiene que ver con fenómenos hemolíticos principalmente, es decir, procesos de ruptura de glóbulos rojos, rupturas traumáticas, ruptura por mecanismos autoinmunes, ruptura por eritropoyesis ineficaz, cualquiera fueran estos mecanismos, o alteraciones de la captación, ¿sí? O sea, que la bilirrubina no pueda ser captada, ingresada al hígado para sus procesos metabólicos, ¿sí? Las alteraciones hepáticas que nos hemos dedicado en extenso en estas últimas semanas tienen que ver con lesiones hepatocelulares, las más comunes, hepatitis, toxicidades, tumores, hasta
los déficits de la excreción o las colestasis intrahepáticas. Ojo con esto, acá hablamos intrahepática, ¿sí? Ustedes recuerdan el lobulillo hepático que tiene esa forma de hexágono y que en sus bordes tienen los sinusoides hepáticos y los canalículos biliares. Ahí estamos dentro del hígado todavía. Si los fenómenos de obstrucción ocurren por obstrucción de canalículos biliares, que son muy raros, hablaríamos de colestasis intrahepáticas. Pero no es la más común cuando hablamos de colestasis, que es, y ahora lo vamos a tocar bastante en la teoría de hoy, nos vamos a referir sobre todo a la obstrucción extrahepática. Fíjense en ustedes aquí, esto es una colangiografía. Esto que tienen acá es una sondita, en esta sondita hay una pequeña, esta es una sonda duodenal y hay una pequeña sonda más finita que está dando contraste. Fíjense en cómo se ha teñido la vía biliar. Esta es la vía biliar anatómica, esta es una vía biliar real, este es un estudio de una persona, donde tenemos entonces el hepático derecho, el hepático izquierdo, el conducto hepático común, la vesícula biliar, y acá nos vamos a introducir a este capítulo que vamos a hablar hoy de litiasis. Fíjense en cómo la vesícula no se rellena completamente, y hay estas imágenes de falta de relleno, que son las litiasis, y después el conducto colédoco, ¿sí? Es acá donde se une el cístico al hepático común, se llama conducto colédoco, y este colédoco termina en el duodeno. La anatomía debe estar bien presente para poder entender los procesos fisiopatológicos. ¿Y qué es la litiasis? Bueno, la litiasis biliar no es otra cosa que la formación de litos. Litos son piedras, son estructuras calcificadas o estructuras, digamos, que han adquirido un proceso de cristalización y concreción, que es una patología muy frecuente, afecta al 20% de la población, casi al 20%, y que tiene un espectro de presentaciones, ¿sí? Desde asintomática, que es la más común, pregunta de examen, de vuelta, siempre digo que los que han venido a la teoría tienen ese tips, hagan una marquita, el 80% de las veces que detectamos litiasis vesicular, lo hacemos de manera asintomática. ¿Y cómo es esto? Bueno, indicando estudios por otro motivo, o por dolores que no nos quedan muy claros si tienen que ver con la litiasis, por estudios ecográficos que hacemos a veces de rutina, hasta el otro espectro de la presentación, en el otro polo, digamos, de las cosas, están las complicaciones fatales, como puede ser una pancreatitis. ¿Y por qué decimos la regla de las 4F? Las 4F viene del inglés, que significa fat, female, folly y multiparidad, ¿sí? En realidad, que es family. O sea, del inglés, los ingleses han definido para la litiasis biliar en su literatura que cuando están las 4F, que es female, o sea, mujeres, femeninas, acordémonos del castellano femeninas, fat por obesidad, multíparas, o sea, mujeres que tienen en general más de 3 hijos y que tienen arriba de 40 años, son los factores de riesgo generalmente más pesados o más presentes, ¿sí? Entonces, las mujeres que tienen arriba de 40 años, que además son multíparas, o sea que han tenido muchos partos, multípara es un término médico que se acuña cuando una mujer tiene más de 3, están más propensas al desarrollo de litiasis vesicular. Pero, a ver, esto es una regla, como todas las reglas tienen sus excepciones. Podemos llegar a ver litiasis, naturalmente que la vemos en varones, no necesariamente tienen que ser las mujeres, y podemos ver litiasis vesicular en mujeres muy jóvenes, incluso antes de los 20 años, ¿sí? Antes de los 20 años. Bueno, ¿cómo está compuesta la bilis? Para entender un poquitito el proceso de litogénesis. Litogénesis. La bilis, que es un
producto que acumulamos, que formamos en los canalículos biliares y que va a ir a depositarse en la vesícula biliar, tiene una composición naturalmente de agua, porque es una solución acuosa, pero fíjense en la cantidad de productos que además esa sustancia acuosa contiene. Ácidos biliares, aminoácidos como la lecitina, fosfolípidos, colesterol, naturalmente bilirrubina, algunas proteínas, electrolitos y metabolitos de hormonas y fármacos. Estos son los principales productos que contiene nuestra bilis. ¿Y por qué se forma? Acá en el gráfico de la derecha, ustedes observan una pieza quirúrgica. Esta es una vesícula que ha sacado un cirujano y que la abrió por su diámetro transversal y nos permite ver la cantidad de litos, o de piedritas, en realidad le vamos a llamar litos, que tiene la vesícula biliar. Fíjense en pigmentados, coloración tipo brillantes, amarillentas, ¿sí? Este es un corte entonces de una vesícula biliar. Y decía, ¿por qué se forman los cálculos? Y la fisiopatología tiene que ver con dos grandes cosas. Esta bilis que vimos en su composición se sobresatura, es decir, adquiere una concentración tal de todos estos productos que comienza un proceso de cristalización y después de concreción de esos cristales. Los cristales primero se forman y después se agregan, como son casi el proceso de formación de las piedras, y en la agregación se van formando cada vez estructuras más sólidas que terminan generando los litos. O sea, hay un proceso de sobresaturación biliar y después hay un proceso de alteraciones de la motilidad vesicular, ¿sí? Más de alguno de nosotros habrá escuchado, tiene vesícula perezosa, ese concepto que está como acuñado, digamos, en la población general. ¿Qué significa vesícula perezosa? ¿No? No es otra cosa que la hipocontractilidad, es decir, una vesícula poco contráctil. Y una vesícula que tiene poca contractilidad y que tiene bilis sobresaturada, es altamente probable que camine hacia la formación de litiasis. Entonces, esto también solemos preguntar, nos gusta preguntar, ¿por qué se forman los litos en la vesícula biliar? Por dos motivos: sobresaturación de los compuestos biliares y alteraciones de la motilidad. Ahora, ¿cómo están formados los cálculos? Hay dos tipos, los pigmentarios y los de colesterol. Los pigmentarios vienen de la bilirrubina, son cálculos de bilirrubina. Los más comunes son los cálculos de colesterol y después los cálculos mixtos. Un poco de pigmentarios, otros pocos de bilirrubinato, de sales de bilirrubina. Bueno, el gráfico nos ayuda a entender. Acá tenemos el hígado, que lo hemos visto muchas veces el día de hoy, en estas semanas, perdón. Y entonces tenemos el hígado, pero ya vamos a dejar el hígado para hoy, en el día de hoy, concentrarnos sobre las vías biliares. ¿Cómo puede ser la presentación? Hace un ratito lo adelantábamos, que lo más común es que sea asintomática, que descubramos la presencia de litos por exámenes indicados por otra causa. Pero, fíjense, aquí están un montón de otras formas de presentaciones, ¿sí? El cólico biliar, que es muy conocido para todos. El dolor cólico biliar es un dolor referido en el hipocondrio derecho, habitualmente en picos, como son los dolores cólicos. ¿Por qué se produce un cólico? Por una contracción de una víscera hueca. Entonces esta vesícula se contrae, genera una contracción dolorosa, probablemente quizás expulse un calculito a la vía biliar, armando otro lío, en un ratito lo vamos a hablar sobre eso. Y esa contracción dolorosa genera un cólico. Dura horas, cede con ayuno, y generalmente este dolor cólico es algo que preguntamos muy frecuentemente a los médicos, los nutricionistas, es ¿en qué momento del día se da? Los dolores cólicos biliares suelen ser postprandiales.
Es decir, las personas lo experimentan más después de las comidas, ¿sí? Entonces, cuando interrogamos, vamos a decir cómo es el dolor, si hace picos, cuánto le dura y en qué momento del día lo tiene, y si tiene relación con los alimentos. Y si los tiene, probablemente estemos frente a un cólico. La dispepsia biliar es otra forma, aquí esto es más difusa, más vaga, como el término dispepsia, que quizás se acuerden cuando vimos patología gástrica. La colecistitis, bueno, aquí ya hablamos de inflamación de la vesícula biliar, ¿sí? El término colecistitis hace referencia al proceso inflamatorio de este saquito, que se llama vesícula biliar. El síndrome coledociano es la obstrucción del colédoco, acá, perdón, se me fue, apreté erróneamente el botón. Fíjense, si ustedes siguen esta figura, ustedes ven aquí en este extremo, donde está la redondelita, como un lito viajó por el cístico y fue a parar al colédoco, generando una obstrucción. Seguramente va a tener una ictericia posthepática, esto ya lo saben, y un síndrome coledociano. Es decir, todas las manifestaciones clínicas que se desencadenan por la obstrucción del colédoco se denominan síndromes coledocianos. Hay muchas causas, la litiasis es una de las más comunes, pero también puede haber síndromes coledocianos por tumores, por parásitos, bueno, hay muchas causas. El síndrome coledociano, quiero que lo recuerden como las manifestaciones clínicas, signos y síntomas originados por la obstrucción del conducto colédoco. La colangitis es la inflamación de las vías de los colangiolos, es decir, de los canalículos biliares. Cuando este proceso obstructivo se va trasladando hacia atrás y además provoca una infección, estamos frente a la presencia de una colangitis. La pancreatitis aguda, bueno, esto lo voy a pasar porque vamos a dedicarnos mucho a esto en la noche de hoy. El ilio biliar, muy raro, muy raro. ¿Qué es el ilio? Cuando un cálculo logra franquear el colédoco, se vuelca al contenido duodenal, a la luz del intestino, que es lo que vemos aquí, y encima obstruye, ¿sí? Sea en este sector o hacia abajo, aguas abajo se dice así, que pueda generar una obstrucción intestinal por un ilio. La verdad que es muy raro, pero bueno, está citado como una de las formas de presentación, lo pueden llegar a mencionar. A mí me interesa que retengamos esto, ¿eh? Desde las formas asintomáticas, el cólico biliar, la colecistitis, el síndrome coledociano y la pancreatitis. Con eso yo creo que estamos frente a las más comunes. Bueno, esto lo traigo del profesor Sanguinetti. Hay mitos y realidades con los cálculos. En general, los cálculos no se disuelven, son estructuras muy concretas, son muy rígidas, muy duras, son cristales que se han agregado. Es muy prevalente en nuestra región, dijimos que más del 20% lo tiene. Y esto siempre fue una discusión, si sí o si no. Hoy se acepta que sí, que tener cálculos existe cierta predisposición con los años hacia el desarrollo del cáncer de vesícula, ¿sí? No es un riesgo muy fuerte, pero el riesgo sí está establecido y es un motivo más para, cuando las personas están sintomáticas, indicar la cirugía y la extirpación de esos cálculos. Bueno, hacemos un pequeño alto y nos metemos en una patología muy interesante y central de esta unidad, que es la pancreatitis aguda. ¿Y qué es pancreatitis aguda? Bueno, pancreatitis aguda es la inflamación aguda, valga la redundancia, de la glándula pancreática desencadenada por la activación intraacinar de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Voy a ir desde la definición y voy a intentar explicarla en las próximas diapositivas. Entonces, a ver, es la inflamación aguda de la glándula pancreática por la activación intraacinar, o sea, la activación intrapancreática. Ustedes saben que el páncreas tiene
como una suerte, como si fuese un racimo de uvas. Esos racimitos se llaman acinos, lo vamos a ver en gráficos. Entonces la activación intracinar de las enzimas pancreáticas lleva al desarrollo de una pancreatitis aguda, que provoca una injuria, o sea, un daño agudo al páncreas y un proceso de autodestrucción que a veces puede ser tan severo que puede hasta llegar a perder la vida, ¿sí? Existe sin duda detrás de este fenómeno inflamatorio una participación muy importante de citoquinas y mediadores inflamatorios que son los responsables de los fenómenos locales en el páncreas y los fenómenos sistémicos. Estos sistémicos, que decía hace un rato, pueden llegar a que una persona pierda la vida en una pancreatitis, porque fíjense, la mortalidad global de las pancreatitis es aproximadamente 5%. Es decir, si uno junta la cantidad de episodios que vemos en el año, y los pacientes tienen una mortalidad global de 5%. Pero las formas muy severas, o las formas severas, tienen una mortalidad de 20%, y esto es alto. Esto es alto, sobre todo en las formas donde hay falla orgánica múltiple y necrosis, esto trepa al 35%. ¿Sí? Para que tomemos una dimensión, el infarto de miocardio, que es una patología que tememos, y dijimos, bueno, no nos vayamos a infartar, tiene una mortalidad del 30%, o sea, 3 de cada 10 personas se mueren. En las pancreatitis severas con necrosis, la mortalidad es de casi el 35%, ¿sí? Es decir, un poco más todavía que la patología infarto de miocardio. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de estas pancreatitis agudas? Tomo esta diapositiva y me parece muy importante, y nos gusta preguntar en los exámenes finales cuál es la causa más importante, y de cajón nos gusta que nos respondan que la causa más importante es la litiasis. En nuestro medio, la litiasis biliar, y ahí nomás pegadito el consumo de alcohol. En algún tiempo fue al revés, pero evidentemente, si bien el consumo de alcohol no ha bajado lo sustancialmente, la prevalencia de litiasis es más alta aún, que hace que la litiasis vesicular sea la causa primera de pancreatitis aguda, y ahí nomás las pancreatitis por alcohol, donde estas personas en general consumen más de 50 gramos en los últimos 5 años. ¿Hay otras causas de pancreatitis? Sí, acá está toda la lista. La hipertrigliceridemia severa con valores arriba de 700 u 800 de triglicéridos, algunas drogas, la hipercalcemia, las infecciones, las pancreatitis autoinmune, los desórdenes congénitos. Bueno, aquí tienen también en esta tabla, digamos, las isquemias, un listado importante de las otras causas de pancreatitis. Pero a la cabeza, el consumo de alcohol, y más aún por arriba del alcohol, las litiasis biliares. Y acá pretendo explicarle cómo es la fisiopatología de la secreción pancreática para que entendamos, la fisiología, perdón, para que entendamos la fisiopatología de la pancreatitis, ¿sí? Ustedes saben que este es el páncreas, fíjense, yo decía que hay una suerte así como racimitos, estos son los conductos, y aquí están los acinos pancreáticos, los tanginos, que viene a ser como el fruto de la uva, ¿sí? Y se comunican con estos conductos que naturalmente, como van dentro del páncreas, se llaman conductos intrapancreáticos, hasta que terminan en un conducto muy importante que lo atraviesa de la cola a la cabeza, que se llama Wirsung o Wirsung. El conducto de Wirsung es el conducto principal del páncreas, ¿sí? Y estos son los conductos segmentarios. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas tiene funciones endocrinas, no las vamos a ver hoy, las vamos a ver cuando analicemos diabetes. Vamos a ver hoy el páncreas exócrino, y el páncreas exócrino produce una serie de enzimas, sobre todo peptidasas, que ayudan naturalmente a la digestión, ¿sí? Tripsina, peptidasas. Fíjense, esto sí es interesante que retengan la producción de esas enzimas adentro del páncreas, se lleva a cabo en forma inactiva. Es decir, como que
formamos un producto, está contenido dentro de los acinos, se transporta a los conductos pancreáticos, pero no se activa dentro del páncreas, porque si no sería una catástrofe. Ustedes mismos estarían razonando ahora, siendo que son peptidasas y tienen la capacidad de digerir proteínas, si estas enzimas se activarían dentro del páncreas, provocaríamos un proceso de autodigestión. Bueno, esa es la fisiopatología de la pancreatitis. Entonces nosotros liberamos enzimas en forma de zimógenos, o sea, formas inactivas, y que cuando cambian de pH, porque entran a la luz del intestino, aquí están cómo se convierten por acción de la tripsina en quimotripsinógeno, en prolactasa, en colipasas y bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, estas enzimas inactivas salen a la luz del intestino, cambia el pH intestinal y es como que comienzan rápidamente un proceso de activación. Bueno, estos son los mecanismos protectores que tiene el páncreas, que yo decía, ¿sí? Secreción en forma de inactivas, almacenamiento en forma de gránulos, se activan fuera del páncreas, inhibidores de la tripsina que es esta enzima que cliva, que los convierte en forma activa, tiene ciertos inhibidores acinares, es decir, ciertos como controladores para que no se nos desmadre el problema ahí adentro del páncreas, circulan a través de un gradiente de presión y con bajas concentraciones de calcio intracelular. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Estas enzimas pancreáticas, que están en forma inactivas, se activan, existe un incremento entonces de la activación intraacinar, y una activación excesiva de leucocitos. Estamos metiéndonos dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la pancreatitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que lleva a la activación intraacinar? Nosotros vimos acá en estas diapositivas cómo el páncreas, cuando digamos, alguien creó nuestro organismo, nos hizo perfectos para no generarnos daño. Estos son los mecanismos por los cuales el páncreas puede sostener su control y no dañarse. Pero ¿qué lleva a la activación intraacinar? Bueno, en el caso de la litiasis, lo vamos a ver en un ratito, la obstrucción de los conductos por los litos. Entonces, cuando se activan esas enzimas, y cuando esas enzimas provocan la cascada inflamatoria con mucha participación leucocitaria, con liberación de citocinas, con fenómenos inflamatorios en el endotelio, y se liberan interleuquinas, factores de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas, radicales libres, tenemos esta cascada inflamatoria que suele ser hasta catastrófica, que se llama sistema de respuesta inflamatoria sistémica. Sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? El famoso SIRS. ¿De dónde viene el SIRS entonces? De la activación de las enzimas y de los fenómenos inflamatorios de las citoquinas, ¿sí? Los SIRS tienen dos etapas, una muy temprana, que es cuando el páncreas sufre la injuria, y en la que generalmente vemos el fallo orgánico. Estos son los criterios de SIRS, lo hemos visto en muchos de los prácticos que hemos revisado en estas semanas, muchos de los ejemplos que ¿se acuerdan cuando vimos peritonitis, complicaciones de las diverticulitis? Les hago recordar, hemos hablado de casos clínicos de personas que estaban con fiebre, con taquicardia, con frecuencia respiratoria acelerada, con leucocitosis. Bueno, estas son las manifestaciones clínicas del SIRS. Esto es lo que vemos en la clínica, ¿sí? Cuando una persona tiene 38 o más, taquicardia, taquifigmia, que es frecuencia respiratoria acelerada, leucocitos, estamos frente a una respuesta inflamatoria. Y si además podemos documentar una infección, y si además hay compromiso hemodinámico porque cae la presión, al caer la presión cae la diuresis, y entramos en un fallo múltiple de órganos, estamos en la presentación más grave de las pancreatitis, más grave, que es la pancreatitis grave con fallo orgánico múltiple, ¿sí? Y esto es muy importante, y vuelvo a recalcarlo, pregunta de examen, nos encanta preguntar, ¿cuál es el elemento pronóstico que ayuda a definir
el fallo como más severo, es decir, es el dolor, son los niveles de amilasa, son los leucocitos o el fallo orgánico múltiple. Dicho en otros términos, ¿cuál es el índice que nos va a decir que una pancreatitis es severa o no? Es esto, la presencia de fallo orgánico múltiple. El fallo orgánico múltiple nos define la severidad en las pancreatitis, ¿sí? Aquellas personas que logran superar la primera semana con fallo orgánico múltiple, con respuesta inflamatoria, van a entrar en una segunda fase que se llama respuesta adaptativa, una respuesta adaptativa que generalmente se da el famoso CARS después de la segunda semana, ¿sí? Y que no es otra cosa que los mecanismos compensatorios que pueden llevar adelante el organismo para corregir estos fenómenos de inflamación, ¿sí? Aquí lo mismo, en otro esquema, aquí tenemos el daño al páncreas, la fase aguda, el shock para el caso de las formas graves, a veces el pasaje a la muerte directamente, o bueno, la fase crónica, la hiperdinamia, el hipermetabolismo, el hipercatabolismo, y también estos pacientes, no por entrar a la fase crónica significa que se salvan, sino que entran en una fase compensatoria donde también pueden ocurrir complicaciones que llevan a su muerte o a la recuperación, que es lo que todos deseamos, naturalmente. Bueno, y acá, en este gráfico, en el gráfico de la izquierda, ustedes ven la anatomía que tiene el páncreas. Esto es cola, cuerpo, cabeza. Fíjense el conducto de Wirsung teñido de violeta y los conductos hepáticos en color verde. Fíjense en esta particularidad, tanto el colédoco, que son los conductos biliares, como el Wirsung terminan ambos en la segunda porción duodenal en una ampollita que se llama ampolla de Vater, ¿sí? Esto es fundamental para entender la foto de la derecha. Cuando nosotros tenemos una obstrucción coledociana, ustedes ven la foto de la derecha, por litos, fíjense, algunos de estos litos regurgitan o se introducen hacia el conducto pancreático y van a provocar todo ese desorden que he contado hace un ratito, ¿sí? Que es la activación intracinar, los fenómenos inflamatorios, la pancreatitis, y bueno, las formas graves, si la persona evoluciona hacia eso. Y fíjense en la radiografía, dice que la colelitiasis aumenta 7 veces el riesgo de pancreatitis aguda. Entonces, la anatomía con los dos conductos, colédoco y Wirsung, terminando en la segunda porción duodenal, y ustedes viendo aquí cómo los cálculos pueden provocar hipertensión biliar y refluye la bilis hacia el interior del páncreas, eso explica la pancreatitis biliar, ¿sí? Bien, me parece que este gráfico nos ayuda mucho a entender eso. Ahora hablemos de la segunda causa de pancreatitis, que es el consumo de alcohol, ¿sí? Estuvimos estudiando en las últimas 2 semanas cómo el alcohol daña el hígado, también lo hace al páncreas, ¿sí? Y el consumo de alcohol puede dañarlo en forma crónica y en forma aguda. Acá vamos a ver el consumo agudo de alcohol, ¿sí? Cuando una ingesta de alcohol supera los 90 gramos por día, tenemos entre un 15 a un 30%, 15 a 30% son las pancreatitis por alcohol. Digo, cuando aumenta, cuando se llega a un consumo de 90 gramos por día, tenemos chances de desarrollar pancreatitis aguda por alcohol. ¿Y cuál es la acción que ejerce el alcohol sobre el páncreas para terminar generando pancreatitis aguda? Acá, por supuesto, no cabe, no hay cálculos, no hay reflujo biliar, no hay obstrucción de conductos biliares por cálculos, pero lo que se dice es que el alcohol tiene un efecto metabólico tóxico directo, como dice acá la diapositiva, ¿sí? El alcohol en esta cantidad es capaz de generar un efecto tóxico directo sobre el páncreas.
Además, provoca alteraciones de la contractilidad del esfínter, ¿sí? El esfínter de Oddi es el esfínter del páncreas, es el esfínter donde aquí entrando, digamos, a la segunda porción duodenal y a la ampollita de váter, vamos a recibir al conducto colédoco, ¿sí? ¿Qué provoca el alcohol? Alteraciones de la contractilidad del esfínter y también pequeñas obstrucciones de los ductos. Entonces, si se quieren sacar 10 en un examen y preguntamos ¿cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda por alcohol? Ustedes recuerden estos 3 conceptos: toxicidad directa al páncreas, alteraciones de la motilidad del esfínter de Oddi y pequeñas obstrucciones en los ductus o en los pequeños conductos intrapancreáticos. Bueno, veamos las pancreatitis. En estas figuras, ustedes son muy inteligentes, ya se dieron cuenta seguramente que son tomografías. La tomografía nos corta transversalmente, es como que nos cortase por la mitad y estamos viendo, hemos retirado la mitad y estamos viendo desde el hígado hacia la cabeza. Es un corte transversal. Aquí está el hígado y esto es el páncreas. Esto es un páncreas anatómico, esto es naturalmente una figura real. Fíjense, comparen con esta última figura. Ven cómo esta estructura, que tiene forma de un gusanito, por decirlo así, que es el páncreas que se dispone transversalmente en el retroperitoneo, acá prácticamente está desaparecida, ¿sí? Y tenemos toda esta imagen por arriba, que no es otra cosa que colecciones líquidas, o sea, las necrosis que habíamos hablado, que son las formas más severas de las pancreatitis. O sea, las pancreatitis pueden ir desde las formas leves, que se llaman intersticiales o edematosas, hasta las formas necrotizantes o las necrosis infectadas, que son las formas más graves. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de las pancreatitis? Las pancreatitis tienen complicaciones locales y complicaciones sistémicas. Algo de esto vimos acá en la foto anterior. ¿Cuáles son las locales? Que el páncreas haga una colección líquida, que forme un pseudoquiste, que esa colección vaya a un camino de necrosis, que se encapsule, que genere disfunciones del vaciamiento gástrico o que genere trombosis de la porta, ¿sí? A mí me importa que retengamos que existen complicaciones locales, no sé si que retengan todas estas, pero que esas complicaciones locales en general, volviendo a este dibujo, tienen que ver más con el desarrollo de edema y de colecciones intrapancreáticas o peripancreáticas. Acuérdense de esta fotito. El páncreas, fíjense cómo no tiene definición, que tiene todas estas imágenes alrededor, que no es otra cosa que colecciones líquidas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la otra gran complicación, la que hemos estado charlando en estos minutos, que se llaman sistémicas y que significa que el fenómeno inflamatorio ya trascienda al páncreas y desarrolle caída de la presión arterial, insuficiencia renal aguda, o exacerbe una comorbilidad? ¿Qué es este concepto? Por ejemplo, si una pancreatitis se da en un paciente con EPOC, con diabetes, con insuficiencia cardíaca o incluso con insuficiencia renal crónica, como el fallo orgánico termina empeorando enfermedades preexistentes, y bueno, estos son los pacientes más graves, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos asociados a la severidad? Los hallazgos son, en otras palabras, ¿cuáles son los factores que hacen que una persona que tenga pancreatitis tenga chance de tener una forma más grave y hasta de morir? Las personas mayores de 55, las personas obesas, cuando la pancreatitis se da con alteración del sensorio, cuando se reúnen 2 o más criterios de SIRS, cuando la urea está arriba de 20, cuando el hematocrito está arriba de 44, o cuando en la radiología pulmonar vemos derrame pleural, vemos infiltrado, vemos colecciones extrapancreáticas, ¿sí?
Estos son los criterios que se asocian a mayor severidad. Bueno, es un tema hermoso, es quizás uno de los mecanismos fisiopatológicos más interesantes para estudiar. Espero que lo disfruten cuando lo estudien la semana que viene. Y ya para terminar, vamos a hablar de pancreatitis crónica, ¿sí? Hasta ahora hemos entendido cómo el páncreas puede ser objeto de un proceso inflamatorio o necroinflamatorio originado, dijimos, por la cabeza de dos grandes causas: consumo elevado de alcohol o, más aún, obstrucción de los conductos biliares. El fenómeno de pancreatitis crónica es un tanto distinto. Es la inflamación de la glándula que va originando destrucción progresiva. Acá no es el concepto fenómenos inflamatorios, fallo orgánico múltiple, CIRS, muerte o no. Acá son fenómenos inflamación pancreática, fibrosis, de vuelta inflamación, alteración estructural, alteración de la función exócrina. Es como casi un fenómeno en cascada, que se origina por destrucción progresiva del parénquima y su sustitución por tejido fibroso. Esta semana hemos terminado los prácticos de cirrosis, donde hablábamos de cómo el tejido hepático era reparado con tejido fibrótico, que era lo que veíamos en las biopsias, con nódulo de regeneración. Bueno, algo parecido, no quiero que interpreten que ocurre lo mismo que la fibrosis, porque es otro tejido, pero algo parecido ocurre en el páncreas, ¿sí? El fenómeno inflamatorio de un proceso inflamatorio crónico se sustituye por tejido fibroso. Y como consecuencia de ello, hay un deterioro progresivo e irreversible de la estructura anatómica y, naturalmente, de la pérdida de la función exócrina y endocrina, ¿no? ¿Y quiénes son las personas más afectadas? El sexo masculino, lo vamos a ver por qué, en especial entre la tercera y cuarta década de la vida. Bueno, que les quede por favor este fenómeno de cómo, fíjense, en el páncreas va caminando hacia un proceso de autodestrucción y de sustitución por tejido fibroso. ¿Cuál es la causa más común? El consumo de alcohol. Para pancreatitis crónica se requieren más de 150 gramos día por más de 10 años para el consumo de alcohol, ¿sí? Hay otras causas también, como la idiopática o criptogenética, que significa no conozco la causa, y después se listan estas causas, genéticas, autoinmunes, obstructivas. Bueno, lo más importante es que cuando estudiamos pancreatitis crónica, en el 80% de las veces hagamos una relación directa con el consumo elevado y crónico de alcohol. ¿Cuáles son los síntomas de una pancreatitis crónica? Dolor mandatorio, esos procesos de inflamación, reparación. Inflamación, sin duda, que originan dolor. Quizá no es un dolor tan brusco como el de la pancreatitis aguda, pero no es un dolor que pase desapercibido. Y después las otras manifestaciones tienen que ver ya con el daño al páncreas y la generación de un síndrome malabsortivo, porque recuerden que si el páncreas está dañado, fíjense, ya lo vamos a ir a esa imagen, no vamos a tener enzimas pancreáticas, vamos a ir a un síndrome de mala absorción, que si ustedes recuerdan la clasificación, se acuerdan de mucoso, luminal, fase de transporte, acá sería un síndrome mal absortivo de fase luminal, porque no somos capaces de producir las enzimas pancreáticas, y vamos camino al síndrome de mala absorción y diarreas crónicas por insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí? Y la otra posibilidad es que dañemos el páncreas endocrino, el islote y las células beta de Langerhans, generando destrucción pancreática y desarrollo de diabetes. Fíjense en estas figuras tomadas también de un gráfico de un libro, cómo es el páncreas
de una pancreatitis crónica: nodular, fibrótico, deformado, y que si lo abriésemos como una pieza quirúrgica, vamos a ver todas estas concreciones calcáreas, o sea, toda esta formación de depósitos de calcio que han ido generándose a lo largo de los episodios de pancreatitis, ¿sí? Entonces es un páncreas atrófico, alterado de tamaño, nodular, fibrótico y con alteraciones ductales. Bueno, creo que esta fue ya la última diapositiva. Voy a dejar de compartir entonces la pantalla y si tienen algunas preguntas, me gustaría que en estos minutos que quedan hasta las 9:30 las podamos hacer. Y si no, bueno, les diré buenas noches y buen fin de semana. Para resumir, son dos temas muy grandes: pancreatitis aguda y crónica. Quiero que entiendan la pancreatitis aguda como un fenómeno, como que lo central es el fenómeno inflamatorio que el páncreas desencadena, sea por mecanismo alcohólico, sea por obstrucción de conductos biliares, la liberación de citoquinas, y esos fenómenos locales que pueden ir desde generar simplemente edema hasta generar fallo orgánico múltiple, compromiso cardíaco, fallo hemodinámico, caída de la diuresis y provocar la muerte, ¿sí? Ese es el fenómeno de la pancreatitis. Bueno, empiezan a aparecer las preguntas. Dice, ¿la pancreatitis crónica puede cursar con cirrosis? Bueno, muy buena pregunta. De poder se puede, por supuesto, porque estamos hablando de 150 gramos de consumo de alcohol por... Ustedes saben que la toxicidad al hígado por parte de los varones es casi 60 gramos. El páncreas es un órgano mucho más resistente al consumo de alcohol, ¿sí? Desde mi experiencia de médico, que llevo casi ya 23 años, no he visto asociaciones de pancreatitis crónica y cirrosis con mucha frecuencia. Pero es cierto, y es posible razonarlo de la fisiopatología, que hay personas que pueden llegar a tener el daño crónico en los dos sistemas, ¿sí? Pueden llegar a tenerlo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, chicos, si no hay más preguntas o estuvo muy claro, o estuve muy aburrido, o es el jueves de una noche muy fría que está para ir a comer algo rico y caliente y meternos en la cama a estudiar fisiopatología, entiendo, a leer un poco más de pancreatitis de Farreras. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Un saludo grande para todos los que estuvieron esta noche. Las teorías van a estar disponibles. ¿Cuántas preguntas va a tener el parcial? Dije 30 preguntas. Van a estar disponibles los videos, al término, probablemente ya estén disponibles desde la semana que viene. Recuerden que los videos son de las clases que hemos empezado a grabar, ¿no? No tenemos videos de las primeras teorías, ¿sí? El parcial va a ser opción múltiple, como han rendido el control de lectura. Bueno, nos vamos, les dejo buenas noches.